Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 22 de mayo de 2025, de este año jubilar, de este año peregrinos de esperanza, en este mes de mayo, en este mes de María, en este tiempo de Pascua, leyendo en los Evangelios esas conversaciones de sobremesa de Jesús en la última cena. Estamos oyendo mucho estos días ese verbo permaneced, permaneced en mi amor. Y comenta el Padre José Fernando Rey, es como decir, te estoy mirando, mírame, te estoy amando, ámame. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Mantente en relación de amor conmigo, no te apartes de mí mientras te amo, porque si mientras yo te miro tú te das la vuelta, se interrumpe el amor. Si mientras yo te amo tú te entregas al amor de las criaturas, al amor desordenado, me olvidas y me quedo solo amándote. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guarda en tu corazón mis palabras, paladéalas, recuérdalas mientras trabajas, mientras vas de viaje, mientras haces la compra, mientras corres, duermes, y permanecerás en mi amor. Entonces recibirás mi vida y tú vivirás para mí. Y al comprobar lo feliz que eres, incluso en medio de las pruebas, de los sufrimientos, sabrás de que te creé para amarme y recibir mi amor. Pues esta es la maravilla de la vida cristiana, que no estamos llamados simplemente a creer unas verdades, a cumplir unas normas, sino a vivir con Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, Dios y hombre verdadero. Humano como nosotros, no se entiende, ha pasado por todas las circunstancias humanas, sin pecado, por supuesto. Hombre y Dios verdadero, que nos remanifiesta al Padre, quien me ha visto, a mí ha visto al Padre, que nos comunica el Espíritu Santo, que nos mete en la vida íntima de la Santísima Trinidad, pero además de la mano de la Santísima Virgen María. Mes de mayo, preparación a Pentecostés, ven Espíritu Santo. Y todo ello en este tiempo, también en este año jubilar y en este inicio de un pontificado. Y en nuestro mes de mayo, tras una preciosa maratón misionera, en la fase ya último tercio de nuestra campaña de mayo, y todo esto con Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. No está mal, no te pongo al nivel de la Virgen, evidentemente. Casi, esto no puede ser, me voy a tener que tirar al suelo a besarlo. No hace falta, no hace falta. Bueno, pues queridos oyentes, han sido días muy especiales, o hasta por unas cosas o por otras. No hemos podido tener varios días del catecismo, pero ha valido la pena por tantos motivos. Una vez más agradecemos esa estupenda maratón, pero también recordamos, Mónica, que para aquí, para casa, pues ahí si la maratón ha sido pues una respuesta tremenda, ahora andamos un poquito más flojillos para lo que hace falta para Radio María España, y por eso seguimos en campaña todo el día desde las 8 de la mañana. Bueno, ya veo aquí a 3 voluntarios, ya están al teléfono, tenemos a 3, a nuestra compañera Ángela, pero también a otras, a Maite, otra compañera, bueno, las 3, y Marta Cambat. Sí. Ahí tenéis a 3 fieles al pie del cañón, al pie del teléfono, porque recordamos, hoy es 22 de mayo, la campaña de los días, digamos, de programación especial terminan el 30, aunque evidentemente hasta el día 31, aunque caiga ya en fin de semana, es la visitación de la Virgen, pues será ya el regalo que le demos a la Virgen en esta fase nacional de nuestra campaña. Y no solo recibimos donativos, que ahora mismito, ¿verdad?, ya pueden hacer a ese teléfono, porque como digo, hay 3 voluntarias. ¿Recuerdas el teléfono? 91 822 8010. 91 822 8010. Pues os pedimos eso, que estos últimos días de mayo os acordéis ahora de esta radio, las necesidades de Radio María España, que son muchas y mucha gente va respondiendo, pero siempre cuesta después del empujón de la maratón. Pero también digo, vamos recibiendo muchos testimonios, así que vamos a leer uno
que tenemos hay dos cauces, ya sabéis, el WhatsApp, mensajes más cortos en el 668-594-383, o un poquito más explicado en el correo electrónico testimonios@radiomaria.es, y también en nuestra web hay un apartado que pone eso, testimonios, y ahí hemos visto que ha llegado uno que creo que podemos leer ahora, Mónica. Es anónimo y dice: doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino tanta gente buena como la que hay en Radio María, incluidos todos sus oyentes. Sus testimonios son para mí todo un ejemplo que llega a lo más profundo de mi ser. Llevaba muchos años buscando la felicidad donde no debía, y cuanto más me afanaba, más crecía mi desesperación. Hice muchas cosas de las que me arrepiento, pero afortunadamente he vuelto al redil. Espero que para siempre, con la ayuda de Dios. Desde hace varios meses, coincidiendo con el comienzo de mi peregrinar en este mundo, renunciando al hombre viejo que fui, oigo Radio María siempre que puedo, y me encanta toda su programación. Me ayuda mucho a mantenerme firme en mi camino. Sois un testimonio vivo de construcción del reino de Dios. Muchas gracias por todo el bien que hacéis, incluido el recibido por mi pobre alma. Esta mañana he hecho un ingreso anónimo de 300 euros en cuenta. Que Dios os bendiga. Pues que Dios te bendiga a ti, hermano, y ya sabéis, esos testimonios, pues siempre nos alegra compartirlos, podéis irnos enviándolo, estos días los iremos leyendo o escuchando, y si es un audio al WhatsApp de no más de medio minuto, oraciones, ahora vamos a rezar juntos en Ave María, y esos donativos que hace falta esta fase final, que siempre, ya digo, cuesta tras el esfuerzo de la maratón, pues ahora mismito podéis, porque como digo, ya están recibiendo llamadas nuestras compañeras al 91 822 8010. Pues vamos a rezar juntos un Ave María, pidiendo unos por otros, por todos los oyentes, porque más lo necesite, por los bienhechores que han hecho posible la maratón, y seguro que también remataréis esta campaña ya para Radio María España. Pedimos por los más necesitados, por los enfermos, por los difuntos, que María nos ayude a vivir, pues como dice el Evangelio de hoy, permaneciendo en el Señor, y así la alegría del Señor llegará a su plenitud, como este donante anónimo que buscaba la felicidad donde no está y ya la ha encontrado en el Señor. María, causa de nuestra alegría, ayúdanos a buscar a tu Hijo, a amarle, a permanecer en su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, Santa Joaquina Vedruna, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Nacemos para no morir nunca. La historia de Chiara Corbella, escrita por un matrimonio amigo, Simone y Cristiana. Pues retomamos esta impresionante historia de unos jóvenes, de anteayer, como tantos jóvenes que vemos por la calle, jóvenes italianos que tienen sus dificultades de noviazgo, que sí, que no, que sí, que al final, pues unidos al Señor, ven que les llama a casarse y que tienen, pues humanamente hablando, una vida durísima, pero que desde Dios, vista desde Dios, pues es realmente una historia de santidad. Un primer embarazo, viene una niña con unas unas discapacidades tremendas que ya les dicen que no va a poder vivir, y lo de siempre, plantean el aborto porque además puede haber riesgo para la madre, dicen que de eso nada, acogen a la niña, nace la niña, vive una media hora, es bautizada por el director espiritual, franciscano Padre Vito,
y viven, hombre, con dolor, pero a la vez con esperanza y con amor, el haber sido instrumentos para que esa niña, María Gracia Leticia, llegue rápidamente, así, en media hora de vida, al cielo. Pero viene un segundo embarazo. Siempre hay gente mal pensada y dice, bueno, es que tienes algún problema, no sé qué. No, lo que tuvo, la enfermedad que tuvo esa niña no tiene nada de tipo genético, pues fue así y ya está. Bueno, pues el segundo niño, David de Giovanni, otro tipo de discapacidad, tampoco va a poder vivir, tampoco, por supuesto, aceptan el aborto, también esperan a que nazca, vive muy poquito tiempo, no llega a la hora, y también bautizado al cielo. Y unos funerales de uno y otro, bueno, unos funerales, unas misas, pues estos niños que se han ido al cielo, ahí sí que no hay ninguna duda, que son todo un testimonio de fe, de esperanza. El matrimonio toca los instrumentos, ella es violinista, él en la guitarra, tocan ahí en el coro, una maravilla. Bueno, pero ellos siguen abiertos a pedir al Señor un hijo, no tenía nada que ver, tampoco la discapacidad del segundo, no era un tema genético, no tendría por qué ocurrir, pero bueno, abiertos a lo que Dios quiera. Pues seguimos esta historia impresionante con un capítulo que se titula Francisco y el dragón. ¿Y esto por qué? Pues vamos a ver qué nos cuentan este matrimonio amigo, que yo voy resumiendo, por supuesto, un poquito a mi aire, pues lo que relatan de esta vida. Chiara se queda otra vez embarazada y esta vez el niño viene sano. Han pasado pocos meses desde el nacimiento de David. Muchos, cuentan, nos aconsejaron que abandonáramos la idea de tener nuestros propios hijos, escribió Chiara. Otros nos dijeron que esperáramos, pero cada vez que pensábamos en esperar, nos sentíamos vacíos y tristes. ¿Por qué tenemos que esperar? Deciden confiar este sueño a quien sabe custodiarlo y defenderlo mejor que nadie, a la Virgen María. Si este deseo viene de Dios, piensan, nadie podrá impedir que se realice. Si Dios abre, nadie cierra. Hicimos la visita de las 7 iglesias, confiando a Dios este deseo, cuenta Chiara, para que Él nos guiara con su sabiduría. Y la respuesta nos hizo esperar. Pronto íbamos a ser de nuevo 3. ¿Qué es eso de las 7 iglesias? Pues es una peregrinación típica en Roma, en la que los peregrinos, caminando de noche, visitan 7 basílicas, las 4 mayores, las más importantes, como bien sabemos, San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, y otras 3 grandes iglesias romanas. Se va recorriendo unos 20 kilómetros. Bueno, pues eso hacen esa peregrinación nocturna pidiendo que llegue un hijo. Y es muy bonito porque en una de ellas, en Santa María la Mayor, está, según la tradición y en fin, con fundamento, pues restos del pesebre de Jesús. Entonces se nos cuenta que el marido, Enrico, al lado de esa cuna de Jesús, pide el don de otro hijo y muy poquitos días después, pues en efecto, ese hijo viene de camino. Chiara escribe a su amiga y médico, Daniela. Le cuenta el asombro de una respuesta así de inmediata por parte de Dios. Se hace la prueba del embarazo un 13 de octubre y sin saber si era niño o niña, dijo Enrico, a este lo llamaremos Francesco, ese nombre tan habitual en Italia, cuyo patrono es San Francisco de Asís. El matrimonio es consciente de la posibilidad de malformaciones, aunque ya digo que no había una relación médica, genética entre los problemas anteriores. Están tranquilos. Enrico no desaprovecha la ocasión de romper con una broma cuando hay incómodos silencios de personas que dicen a ver que este embarazo, a ver qué va a pasar, y en alguna ocasión en casa de unos amigos pues supo, pues sí, romper una situación incómoda con humor. A María Gracia le faltaba la cabeza, a David las piernas, al tercero ya veremos. Pues así salía de esas situaciones. Poco antes de saber
que está otra vez embarazada, Kiara se da cuenta de que tiene algo en la lengua y que no se le quita, que empeora. Y aquí va a empezar el tercer, humanamente hablando, drama de este matrimonio, pero visto con los ojos de Dios, el camino ya definitivo de la santidad heroica de Kiara, de una joven, como digo, que no es que fuera caída del cielo, sino una chica, pues vemos sus fotos y pues como podríamos ver a cualquier otra joven italiana, niña, adolescente, novia y esposa. Pues sí, el niño va creciendo dentro de ella, todo va bien, pero no se quita ese problema que hay en la lengua. El médico ve que la lesión se va extendiendo, la tienen que operar. Un 16 de marzo de 2011. Y, en fin, pues ven que la cosa es seria, porque tiene un carcinoma, es decir, hay un tumor en la lengua. Veremos próximos días cómo va evolucionando todo, qué es lo que ocurrió, pero en cualquier caso es un matrimonio que sigue poniendo siempre, como debemos hacer todos, toda su confianza en el Señor, en su providencia y siempre haciendo su santa voluntad. Bueno, pues precisamente en nuestra exposición del Catecismo de la Iglesia Católica estamos en ese apartado de los sacramentos de curación. Siempre es bueno repasar, recordar que los 7 sacramentos se pueden clasificar de varias formas, pero la clasificación más habitual y la que sigue el Catecismo es la que los divide en 3 grupos. Los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, se va entrando en la vida de Cristo, de la Trinidad y de la Iglesia por estos 3 primeros sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía. Sacramentos de curación de cuerpo y alma, el sacramento de la penitencia o reconciliación o confesión y el de la unción de enfermos, y sacramentos ya digamos de madurez al servicio de la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Bueno, pues estamos en los de curación, dedicamos mucho tiempo a explicar, porque es tan importante y tan habitual y debemos usarlo con frecuencia, el de la penitencia, el de la confesión, pero estamos ahora en uno que es más cortita la exposición, más sencilla, pero por otro lado, pues algo que a todos antes o después nos afecta, y es pues esto que estamos hablando con este matrimonio: la enfermedad, el dolor, el sacramento de la unción de los enfermos. Por eso, como suele hacer el Catecismo, antes de hablar propiamente del sacramento, pues nos situaba en la realidad de la enfermedad, el enfermo desde una perspectiva antropológica, el enfermo ante Dios en el Antiguo Testamento, Jesucristo y el enfermo, y Jesucristo que encomienda a la Iglesia ese cuidado de los enfermos y que no solo pues nos da unas instrucciones de caridad, de acogida, etcétera, sino que nos deja un sacramento específico para los enfermos, aunque en general todos los sacramentos ayudan en todas circunstancias y por supuesto en esa circunstancia de la enfermedad, pero además hay un sacramento específico y es el que estuvimos viendo, como tiene ese texto de la carta de Santiago del Nuevo Testamento, que es el fundamento principal, capítulo 5 de Santiago 14 y 15, también algunos otros textos que ya lo apuntaban, y quién lo puede recibir, aquel fiel, obviamente, pues eso, ya bautizado, etcétera, que empieza a estar en peligro de muerte, sea por una enfermedad seria o sea porque ya por la edad, pues no deja de ser ya una situación que aunque no haya una enfermedad inmediata de muerte, pero bueno, siempre las fuerzas se van debilitando, pues ya se puede recibir. ¿Y quién lo puede administrar? El obispo o el presbítero, en cualquier caso, siempre un sacerdote, ni siquiera
el diácono. Y ya estábamos en el apartado de cómo se celebra. Y entonces aquí hay 3 números. El primer número, el 1517, nos recuerda que al ser un sacramento estamos hablando de liturgia. Al hablar de liturgia hablamos de que esto no es cada uno como le parece, no es una oración personal de la propia devoción de cada uno, sino que es la Iglesia la que nos indica cómo se hace. Hay una parte, digamos, como esencial, lo que significa lo esencial que viene del Señor, eso pues sí, nunca puede cambiar, pero luego sí que cambia a lo largo de la historia las formas, las palabras, los matices, los acentos que se van poniendo en una época más en un aspecto, ¿no? Todo esto lo vimos también que pasaba con el sacramento de la penitencia. A veces se acentuaba más la satisfacción, la penitencia, había que cumplirla antes de recibir la absolución, luego se cambia el orden, bueno, pero veíamos cómo lo esencial permanece. Pues así pasa también con este sacramento. Entonces, el 1517 recuerda que es algo litúrgico, que por tanto es la Iglesia la que establece cómo se celebra. Por otro lado, de suyo, todo lo litúrgico es comunitario, no es individualista. Por eso siempre el ideal de los sacramentos es celebrarlos, pues no privadísimamente. Otra cosa es que, por ejemplo, en el caso de la confesión, claro, lo que es la confesión de los pecados eso sí que es privado, pero no deja de ser un acto litúrgico y por eso siempre que se puede se enmarca, por ejemplo, en eso, en celebraciones comunitarias de la penitencia, en que se hacen unas lecturas, unas oraciones, el examen de conciencia, el rezar juntos, cosas, y eso sí, luego uno se confiesa individualmente. Pues también hay celebraciones comunitarias de la unción de enfermos, en que pues se avisa, pues tal domingo vamos a tener esta celebración, personas mayores que no lo han recibido, si quieren pueden venir, o en fin, por algún motivo de estos que decimos, de una enfermedad, ya se entiende que si pueden ir a la parroquia y pueden celebrarlo allí, pues no es solo para los moribundos, que esa idea a ver si vamos quitándola y también no llamándola extrema unción, como ya sugirió y nos indicó el Vaticano II, para evitar que parezca que solo es un sacramento del que se muere. También, pero no solo, ni mucho menos. Y por eso hay estas celebraciones comunitarias, las personas se ponen en la fila, pues igual que para comulgar, pues para recibir la confirmación, pues en este caso la unción de los enfermos. Por tanto, el ideal de la forma comunitaria. Y también ideal, como en otros sacramentos, que se enmarque dentro de la Santa Misa. Dentro de la celebración eucarística, pues hay un momento en que se administra la unción. Y más ideal, antes de todo ello, antes de la misa, antes de la unción, haber recibido el sacramento de la penitencia. Y recordábamos también que propiamente sí se puede, que muchas veces no se puede, por razones físicas, médicas, propiamente el último sacramento del cristiano no es este. El ideal sería que fuera el viático, es decir, la última comunión. Esa comunión que se recibe, pues ya para el viaje último, para el viaje de la muerte. Lo que pasa es que cada vez más, pues como se prolonga más la vida y muchas veces pues uno ya está inconsciente o no puede tragar o está en el hospital, etcétera, pues no es tan fácil como en otros tiempos recibir el viático, pero ese es el ideal. Esto es así la visión general que nos daba el 1517. Y el último día ya leímos otros 2 números que nos dan algunas pinceladas más sobre la celebración. Vamos a releerlos y luego pues vamos conociendo un poquito más cómo se celebra este sacramento. Así que leemos primero, Mónica, el 1518. Palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra precedida de un acto de penitencia abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. Esto que se dice aquí vale en general de todos los sacramentos y es una cosa muy importante, muy importante. Siempre en la Iglesia, pensemos en la misa, ¿no? Pues siempre está la palabra de Dios, las lecturas que decimos, ¿no? Bueno, pues eso en realidad debe hacerse, aunque sea de una manera mucho más breve, en todo sacramento, porque si no parece que simplemente es, no sé, como un gesto, hago yo algo, como si fuera una cosa de magia, hacemos esto y ya está así. Hombre, hay que ilustrar eso que se hace, hay que iluminarlo. Por eso siempre es bueno esa palabra, el escuchar esa palabra. Entonces, en este caso, obviamente, la palabra pues son textos bíblicos sobre la enfermedad, o el texto este que he dicho fundamental de la unción de los enfermos en la carta de Santiago,
Jesucristo cuando se dirige a los enfermos, etcétera, etcétera. Por eso dice las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles, eso se lee y eso, hombre, bien proclamado y con una pequeña homilía, ayuda a suscitar la fe del enfermo y de la comunidad para rezar, pedir al Señor la fuerza de su espíritu. Por tanto, aquí el punto, el matiz que se nos da es unir palabra y gesto, palabra y sacramento. Y ahora ya, con más detalle, se nos dice cómo se celebra este sacramento en el siguiente número, el 1519. La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Los presbíteros de la Iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos. Oran por los enfermos en la fe de la Iglesia. Es la epíclesis propia de este sacramento. Luego ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible, por el obispo. Estas acciones litúrgicas indican la gracia de este sacramento confiere a los enfermos. La gracia que este sacramento confiere a los enfermos. Pues sí. Entonces, imposición de manos de los presbíteros, del presbítero, del obispo, sobre el enfermo o los enfermos. Oración por los enfermos en la fe de la Iglesia. Esa imposición de manos y esa oración dice que es la epíclesis. Recordemos esta palabreja griega que significa llamada y que es la invocación al Espíritu Santo, porque yo no hago magia, es el Espíritu Santo el que actúa. Y recordad que esto se hace en todo sacramento. Antes o después hay un momento de imposición de manos. La que tenemos más vista habitualmente es en la Santa Misa, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y vino. Y se invoca al Espíritu Santo, se le llama, por eso epíclesis. Pues ahora se invoca al Espíritu Santo sobre este enfermo. Después se unge al enfermo con óleo bendecido, no uno cualquiera, óleo, aceite vegetal, a ser posible de oliva, y a ser posible el bendecido en un determinado día, que es la misa crismal, el Jueves Santo o en esos días de la Semana Santa. Pero si uno no tiene ese óleo que se reparte a partir de ese día, pues siempre puede coger un óleo vegetal de esa casa o llevarlo y bendecirlo en el momento así, pues eso, de urgencia, el propio sacerdote. Bien, estos son los elementos. Y ahora vamos a un poquito a enriquecer o a ilustrar esto que aquí está dicho de esta manera esquemática, pues con algunos textos para que veamos la riqueza y cómo en concreto el ritual actual pues nos lo propone, ¿no? Estas celebraciones en distintas formas, y creo que vale la pena para que veamos que eso, perdemos muchas veces cuando esos sitios, que no venga el sacerdote, que no sé qué, que no se entere, pero hombre, por Dios, si es una celebración preciosa, que muchas, vamos, no podríamos contar todos los sacerdotes un montón de casos, ¿no? Que a raíz de esto la persona está más animada, mejor, y muchas veces eso repercute en la propia salud física. En primer lugar, recordemos que esto de las unciones con óleo, aunque haya cosas que repitamos, que hemos dicho otros días, no importa porque es un tema poco conocido y siempre viene bien que insistamos en algunas cosas. Digo que estas unciones con óleo era algo muy habitual en la antigüedad, porque ya se le atribuía al aceite aspectos curativos, pues mucho más. Dios usa lo natural con un sentido, digamos, lógico, que manifiesta, simboliza lo sobrenatural. Y en Israel en concreto, pues hay unciones muy habituales, muy importantes, sobre todo para encomendar una misión al profeta, sobre todo al sacerdote y a los reyes. Son sobre todo reyes y sacerdotes los ungidos. Y no nos olvidemos que la palabra Mesías, Mesiá, significa ungido, ungido. En el caso de Cristo, ungido por el Espíritu Santo. Y todos esos que lo iban anunciando, preanunciando, sacerdotes, profetas, reyes, ungidos pues con esos óleos. Bien, pues es lo que va a servir también para ungir al cristiano enfermo, para consagrar, para situarle en esa situación de enfermedad, pues ponerle más en la cercanía de Dios. Recordábamos también que Jesús envía a sus apóstoles, a sus discípulos, ya en vida terrena, pues con misiones así de anuncio del Evangelio, y nos dice Marcos 6:13 que ungían a muchos enfermos con aceite y se curaban. Había ya como un preanuncio de este sacramento. Pero, como ya hemos repetido muchas veces, el texto clave
es la carta del apóstol Santiago, 5:14, cuando esté enfermo uno de vosotros, haga llamar a los presbíteros de la Iglesia, oren sobre él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. Y bueno, todo lo que vimos ahí en ese texto tan importante. Y por cierto, muy cerquita también, en el siguiente versículo, el 5:16, dice: confesaos los pecados unos a otros, orad unos por otros para ser curados. Por tanto, también un gesto de humildad, no es propiamente el sacramento de la penitencia, pero siempre la importancia del arrepentirnos de nuestros pecados y de la oración, Bueno, pues todo esto a lo largo de la historia se ha ido viviendo por la Iglesia, y es donde os digo que dentro de que lo esencial permanece, pues claro está que ha habido distintos matices, formas, variantes. Está el tema también de los distintos ritos litúrgicos, de Oriente, de Occidente, etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre con oración y con unción, con estos aceites sagrados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, hay una oración muy bonita, antigua, antiquísima, vamos a leerla porque ya digo, creo que vale la pena, en el Eucologio de Serapión de Tumuis, o como se diga. Vamos a leer esta oración, que se hacía pues antes de ungir al enfermo. Te invocamos a ti, que tienes todo poder y potestad, Salvador de todos los hombres, Padre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, y te pedimos que envíes desde el cielo sobre este óleo la virtud salvadora de tu unigénito, para que sirva a todos los que fueren ungidos con él, o recibieren estos dones de tu creación, para superar cualquier enfermedad o achaque, para defenderse contra los demonios, para expulsar a todos los espíritus impuros, para repeler a todo espíritu malo, para borrar todo calor febricitante, es decir, que dé fiebre, todo frío y toda debilidad, para gracia y perdón de los pecados, para medicina de la vida y de la salud. ¿Os dais cuenta? Qué distinto, qué lejos está esto de una cosa así trágica, que se muere para medicina de la vida y de la salud, para curación e incolumidad del alma, cuerpo y espíritu, para perfecta fortificación. Tema, Señor, toda fuerza satánica y todo demonio, que tengan miedo los demonios, todo ataque del contradictor, todo tormento y todo golpe o choque de las malignas sombras ante tu santo nombre, que tiemblen, que ahora invocamos nosotros tu santo nombre, y tiemblen ante el nombre del unigénito. Retírense del interior y del exterior de tu santo siervo, para que sea glorificado el nombre de quien fue crucificado por nosotros y resucitó, Jesucristo, que tomó sobre sí nuestras enfermedades y debilidades, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pues por él es para ti la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pues no me diréis que no es una oración preciosa. Pues vamos a quedarnos un poquito invocando al Señor, pidiéndole que sepamos siempre vivir en nosotros mismos, acoger cuando sea la ocasión ese sacramento, o el ofrecérselo a tantos hermanos enfermos, mayores, ayudarles a recibir este regalo sin miedo. Todo lo contrario, pues son esos regalos que nos da el Señor para hacerse presente en los momentos difíciles de la enfermedad. Sánanos, Señor, sáname, mi Señor. Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis
mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Cuando veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor, siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía. Al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor. Sé que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Y devuélvele la paz a mi alma. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Sáname, mi Señor. Bueno, estamos recogiendo algunos de los textos de las oraciones que a lo largo de la historia de la Iglesia pues se han usado en la administración de este sacramento. Vamos a recordar entero primero el texto fundamental de la carta de Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren sobre él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo hará levantarse, y si hubiese cometido pecados, habrá perdón para él. Pues vemos cómo aparece ese signo externo, el aceite y la oración. Siempre se usó el aceite de oliva habitual en la antigüedad, y también en la tradición aparece enseguida que debe ser ese aceite consagrado, y concretamente por el obispo, tal como informa este Serapión de Tumuís que decíamos antes, o al menos por un sacerdote autorizado, pues por el propio obispo. Aceite consagrado es, digamos, la materia remota, y la unción al enfermo sería la materia próxima, al menos en la frente, pero ha sido muy habitual, y así estaba también en el rito latino hasta la Reforma de Vaticano II, ungir en cinco unciones: ojos, oídos, nariz, boca, manos y pies, como una manera de decir, mira, todo lo que por el cuerpo hayas podido hacer mal, pues quede perdonado y quede sanado. Pero realmente solo es necesaria una unción real del cuerpo, pues al menos en la cabeza, que no puede ser en la cabeza por una lesión, porque el otro está vendado, bueno, pues en el pecho o en la mano. Esas cosas no hay que hacerse líos. Y lo que decíamos antes del gesto y la palabra,
también, no solo en el sentido de que se lee palabra de Dios, sino que hay siempre unas palabras que dice el que administra el sacramento. En este caso, pues cuál es la fórmula que se usa, ¿no? Que las palabras que dice el sacerdote en el momento en que unge, que en este momento es: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforme en tu enfermedad. Obviamente esta fórmula, las ideas más o menos siempre han estado, pero ha ido variando. Por ejemplo, por esta santa unción y su piadosa misericordia, que el Señor te perdone todo lo que has pecado, por la vista, oído, olfato, gusto, palabras, tacto, pasos. Bueno, pues esto también se ha dado. En la Iglesia oriental, ahí se ha empleado, y no sé ahora mismo cuál es, pero ha sido habitual una forma, digamos, deprecativa, de más que autoritativa, yo hago esto, sino yo pido a Dios. Por ejemplo, esta: Padre Santo, médico de las almas y de los cuerpos, que has enviado a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para curar todas las enfermedades y salvarnos de la muerte. Cura a este tu siervo de la enfermedad del alma y del cuerpo que le retiene, y concédele la vida por la gracia de tu ungido, de Cristo. Recordemos, ya lo vimos días anteriores, que la salvación, claro, es global. Dios viene a salvar al hombre entero, cuerpo y alma, y por eso este sacramento se dirige a ambos aspectos. Lo más importante, evidentemente, es el alma, aunque es verdad que el sacramento que directamente cura la enfermedad del alma, que es el pecado, es la penitencia, pero este también, como ya hemos visto al leer el texto de Santiago, remata, digamos, ese perdón de los pecados. Pero, ante todo, se dirige al cuerpo. Claro, ya sabemos que la salvación final total del cuerpo solo será la resurrección, pero Dios muchas veces puede hacer eso, que esta persona todavía no ha llegado a su momento y a través de este sacramento recupera fuerzas y queda sanado, sin necesidad de que sea un milagro, sino que hay veces que simplemente esa mayor fuerza del espíritu, ese ánimo que uno recibe en su alma, ayuda a superar la enfermedad. Más ritos, el rito ambrosiano, pues parece como que especialmente destaca la lucha contra el pecado y el dolor. Dice así: yo te unjo con el aceite santificado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que, ungido a la manera del guerrero, estés preparado para la lucha y puedas superar las potencias de los aires. A esto se refiere siempre a los demonios. Como veis, pues muchas oraciones que a lo largo de la historia de la Iglesia pues nos han ido manifestando estos aspectos que fuimos viendo, que están presentes en este precioso sacramento, que a ver si entre todos ayudamos a que se valore más y no se le tenga miedo. Y vamos ya finalmente a cómo se hace en la actualidad. Ya decíamos que lo vimos el día anterior, se dan unos principios generales en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, y luego después el Papa Pablo VI publica una Constitución Apostólica donde reforma pues la liturgia de este sacramento, y finalmente se publica pues ya lo que es el ritual. Que nosotros los sacerdotes tenemos un librito donde está recogido ese ritual, y entonces pues se sigue este ritual, este rito, con varias posibilidades, porque puede hacerse dentro de la Santa Misa, puede hacerse sin misa, puede hacerse en la iglesia, puede hacerse en casa del enfermo, puede hacerse en un hospital, el enfermo puede estar relativamente bien, o vamos, ya se supone que siempre hay una cosa un poquito seria, pero quiero decir que puede estar perfectamente consciente y responder a todo muy bien, o puede estar en una situación ya más seria. Puede dar la impresión es que, hombre, que no es una cosa, en fin, que se puede recuperar, o más bien que no, que ya es el momento. En fin, muchas posibilidades. Todo eso está previsto, ya adaptadas las oraciones según las circunstancias. El esquema general es un saludo a los presentes, porque recordemos que el ideal es que sea comunitario. Entonces, una cosa es que antes el ideal es haber primero hablado con el enfermo y si ofrecerle la confesión, obviamente eso sí que es en privado, pero luego, venga, podéis venir la familia, venga, venid para acá. Yo ya os he contado que a veces la propia persona que me pidió la unción me dijo que aposta quería que su familia, sus hijos en particular, lo vieran, como que les quedara ese testimonio de que su padre y su madre, pues oye, querían vivir esto con fe.
Entonces, un saludo a los presentes, lo habitual, ¿no? El Señor esté con vosotros, o alguna fórmula particular. Un acto penitencial en que todos juntos rezamos el Yo Confieso, o alguna de las otras posibilidades que conocemos por la misa también, ¿no? O por la noche en completas, para hacer un acto penitencial. La liturgia de la palabra, que no es que haya que hacer ahí 2 lecturas de Evangelio, pero siempre algún texto bíblico. Una letanía u oración de los fieles, rezamos todos, ya hemos visto que eso aparece en el texto de Santiago, orar, rezar por el enfermo y rezar en particular el presbítero. La imposición de manos en silencio, y si vienen varios sacerdotes, todos imponen las manos. En Oriente suelen ser varios sacerdotes. Y luego ya, propiamente, el aspecto central con el óleo. Si el óleo no está bendecido, hay una oración para bendecirlo ahí mismo. Si ya lo está, una oración de acción de gracias por ese óleo bendecido. Y luego ya, como os decía, la unción, que ahora se hace solo en la frente y en las manos, con la fórmula que antes os he dicho. Y eso es lo central de todo. Si imaginemos que es un caso, mira que la persona está gravísima, que se muere, bueno, pues entonces vamos rápido a lo esencial, esa imposición de manos y esa unción, y con esas palabras, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, etcétera. Bendición del óleo, oración de acción de gracias, unción, palabras, y esas palabras, y luego una oración que varía, después de haber ungido, la oración siguiente varía según las circunstancias del enfermo. Porque ahora es distinto, si hombre hay esperanza de que se recupere, pues hay un tipo de oración, si es mayor, si es más joven, si en cambio es que ya está muriendo, pues obviamente la oración es distinta. Bien, pues este es el panorama general, y ahora lo que yo pensaba era ir leyendo así propiamente, en concreto, el ritual, para que veamos cómo es. Pero se nos echa el tiempo encima. Bueno, vamos a empezar un poquito y ya lo retomaremos. Como os decía al principio, saludo. Por ejemplo, la paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes. O la paz del Señor sea con vosotros y con tu espíritu, se responde. También se puede rociar con agua bendita, que este agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección. Una monición de entrada. Por ejemplo, queridos hermanos, en el Evangelio leemos que nuestro Señor Jesucristo curaba a los enfermos que acudían a Él en busca de salud. Él mismo, que durante su vida sufrió tanto por los hombres, está ahora presente en medio de nosotros, reunidos en su nombre, y nos dice por medio del apóstol Santiago. Entonces aquí se cita una vez más el texto de Santiago, la carta de Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que recen sobre él, después de ungirlo con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará, y si ha cometido pecado, lo perdonará. Pongamos, pues, a nuestro hermano enfermo en manos de Cristo, que lo ama y puede curarlo, para que le conceda alivio y salud. ¿Os dais cuenta? No son oraciones para nada que puedan meter miedo. Eso que tanta gente le hace, que no venga el sacerdote, pero si es al revés, hombre, pongámoslo en manos de Cristo, que lo ama y que lo puede curar, para que le conceda alivio y salud. Otra oración posible. Escucha, Señor, la oración de quienes nos hemos reunido en tu nombre y protege misericordiosamente y ahí se dice el nombre del enfermo, a nuestro hermano enfermo y a todos los demás enfermos de esta casa. Luego se puede hacer ese acto penitencial. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados, pues como en misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso, o también como en misa, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. O también las invocaciones a Cristo, tú que por el misterio pascual nos has obtenido la salvación, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que no cesas de actualizar entre nosotros las maravillas de tu pasión. Claro, Cristo es el primero que ha sufrido en su cuerpo. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que por la comunión de tu cuerpo nos haces participar del sacrificio pascual, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ya entraríamos en la liturgia de la palabra, así que seguiremos
el próximo día con este ritual tan bonito del sacramento de la unción de enfermos, la liturgia de la palabra, y luego, pues como os decía, ya llegaremos a la parte central de este sacramento. Pero vamos a quedarnos pues dando gracias al Señor y pidiendo eso, que no perdamos la paz, que a todos antes o después nos llega la enfermedad y también antes o después nos llega la llamada a la vida eterna y a nuestros seres queridos. Vivámoslo pues con fe, con esperanza, ojalá con la mitad de fe y esperanza que el matrimonio que estamos comentando, su vida de Chiara Corbella y Enrico. Nada te turbe, nada te espante. Lo meditamos y si tenéis alguna duda de este u otros temas o algún testimonio, pues queréis contar algo al respecto, pues nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo. Recuerdo también que tenemos a nuestros voluntarios ahí al teléfono para esos donativos, para esos testimonios también en esta parte final de la campaña de mayo, el 91 822 8010. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Pues nos escriben, muy importante el tema que está explicando ahora. Yo tengo el testimonio de 2 personas que se han curado con la unción de los enfermos. Pues claro que sí. Y desde luego un servidor también los tiene. Dice otra persona, ¿la unción de enfermos solo pueden recibirlo los cristianos? Pues sí, claro, porque los sacramentos solo tienen sentido cuando uno cree que eso no es magia, potagia, sino uno cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en el Hijo de Dios hecho hombre y en la Iglesia. Los sacramentos son la acción de Cristo en la Iglesia. Si uno no cree que es Dios verdadero, hecho hombre, quien actúa a través de la Iglesia, pues entonces ya me dirás tú, ¿cómo puede uno recibir un sacramento sin creer en Cristo? Entonces, ¿qué significado tendría eso? Ninguno. Lo tiene para los que creemos que yo no recibo pan, recibo el cuerpo de Cristo, que yo no recibo agua, recibo la vida divina, pues recibo Jesús, el Espíritu Santo, que se me comunica a través de este sacramento de la unción de enfermos. La fe siempre es el presupuesto y además para recibir los sacramentos hay que haber recibido el primero, es la puerta de los sacramentos, es el bautismo. Pues claro, es justamente ese sacramento en el que uno tiene fe y entonces esa fe
se manifiesta abriéndose a recibir esa gracia fundamental que me une a Cristo, y a partir de ese momento esa vida divina se alimenta con los demás sacramentos, se cura con estos sacramentos de curación. Pero si no ha recibido el primero, pues es imposible. Dice, esto solo es para el que cree, en efecto, en Jesucristo y en la Iglesia Católica, y el que ya ha recibido la primera incorporación a ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Muy bien, pues seguiremos hablando de este sacramento. Nos queda poquito, así que si podéis releer estos números del Catecismo y cualquier duda, pues los próximos días nos los vais exponiendo. Y nada, como os decía, último tercio de este mes de mayo, última parte, se nos termina ya la campaña de mayo. Ha sido la campaña misionera de la maratón, pues realmente una maravilla, pero acordaos de que también aquí necesitamos la ayuda de todos para seguir adelante y para tantas inversiones, y en concreto ya os contaba que estamos ya preparando un estudio separado de la sede de Radio María, porque esto es muy importante para cuando hay, que nos ha pasado ya varias veces, un corte fuerte de electricidad no digo un apagón de toda España, eso ya no lo arreglamos nosotros, pero bueno, en nuestra zona, en nuestro edificio, en nuestro barrio, cuando nos ha ocurrido varias veces, un tormentón fuerte también corta la emisión, cuando nos inundamos, que nos ha pasado también, porque nuestro edificio, pues en fin, tiene sus añitos. Para todo eso hace falta un estudio con lo esencial para mantener la emisión a cierta distancia. Ya tenemos el alquiler y hay que irlo preparando y hay que poner los aparatos. Ha habido una persona cuya donación va a ser precisamente parte de esa obra, que quiere ayudar. Pues todo eso, ya sabéis, en esta fase final de nuestra campaña de mayo, a través de nuestra web, en radiomaria.es, /donativos, o llamando ahora mismo, que hay personas al teléfono al 91 822 8010. Pero vamos a vivir este día con la Virgen y la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.